¿Ya lo tiene? Dice de la siguiente manera: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis serás hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Wow. Fíjense la palabra de Dios que dice aquí: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis ¿con quién? Con él. Y si le buscares serás hallado de vosotros, mas si le dejares él también os dejará. Créanme, hermanos, que si algo que he entendido es que la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas es de continuo en nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel con nosotros. Y parte de esa fidelidad yo la he visto en mi vida, a pesar de yo crecer en un hogar cristiano, unos padres que me consagraron a Cristo desde que yo era niña. No quiere decir que ya se ha ganado todo, ¿verdad? Yo había crecido con la instrucción, con las enseñanzas que había escuchado en las escuelas dominicales, y una cosa era escuchar a Dios o escuchar de Dios, pero otra cosa es escuchar a Dios y otra cosa también creerle a Dios. Entonces eso pasó hasta que yo tuve 22 años, estamos hablando de hace 10 años, sí, ya me descubrí la edad, ¿verdad? Parezco como de 20, pero tengo 32, hermano. Tengo 32 años, pero hace 10 años Dios viene a mi vida de una forma muy trágica, tal vez, una forma muy fuerte, pero una forma que transformó absolutamente todo. Por eso yo digo que Dios tiene cada de nuestra vida es como si fuera un ajedrez, hace cada movimiento exacto y sabe cada movimiento que va a ser de bien para nuestras vidas. Tal vez muchas personas puedan decir ante esa situación: bueno, eso es una desgracia, pero para mí fue una bendición, porque ahí es cuando yo comencé a conocer del verdadero Dios, cuando yo conocí el amor de un padre, donde yo conocí la salvación de Cristo que había dado por medio de su sangre preciosa derramada en aquella cruz. Y hace 10 años muere mi papá y muere mi hermana. Y fue algo bastante difícil como familia y bastante difícil para mí como hija, que era la más chiquita del hogar, ¿verdad? Entonces siempre los más chiquitos somos los más chiqueados, aunque digan que no, sí es cierto. Entonces para mí mi papá era mi todo. O sea, era como si yo viviera en una burbujita y de pronto Dios me rompe esa burbujita y me hace ver la realidad de la vida, ¿sí? Entonces mueren ambos en un accidente y yo comienzo a renegar en contra de Dios, a decirle: ¿dónde está aquel Dios que sana enfermos? ¿Dónde está aquel Dios que levanta muertos? Porque aunque ellos tuvieron el accidente, tuvieron que estar un tiempo en hospital, pero ahí estaba mi confianza diciendo: hay un Dios que sana, hay un Dios que los puede levantar en el lugar donde está. Pero Dios también es soberano y Él determina la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos mandar a Dios. Entonces sucede que ellos mueren con una semana de diferencia y fue un golpe bastante fuerte para la familia. Yo creo que cada uno de los miembros de mi familia, en este caso mi mamá, mi hermano y yo, cada uno vivimos el duelo de una manera distinta. Para mí fue alejarme de Dios totalmente, es decir, no permanecer en Él. Como dice su palabra: si permanecieres conmigo, yo voy a estar contigo. Pero yo me alejé totalmente, dije: no quiero nada de ti, no quiero saber absolutamente de este Dios que me han enseñado desde pequeña, porque para mí me había defraudado totalmente. Durante ese tiempo que me aparto de Dios, me aparto de la iglesia, dejo a mi madre en pleno duelo y comienzo a tener amistades en los cuales me ayudaron, o más bien me llevaron o me orillaron a adoración a la muerte. Para mí no existía Dios, no quería absolutamente nada con Dios. Entonces llegué a estar en lugares donde se adoraba a la muerte, donde estaban involucrados en cuanto al satanismo, en cuanto a la hechicería, en cuanto a la lectura de las cartas, etcétera, etcétera. Y estaba a punto yo de entregar totalmente mi vida, cuando estaba en un círculo de fuego y una estrella satánica y yo en el centro. Y en ese lugar, mientras los hombres y algunos de los que estaban ahí, líderes de esa secta,
comenzaban a hacer el ritual para hacer un ritual de iniciación, o sea, prácticamente para ellos ser parte de ellos como santera. Y en ese momento, cuando ellos estaban en ese, yo les digo, en ese argüende, escuché claramente la voz de Dios en la cual me dijo: tú eres mía, yo te escogí desde el vientre de tu madre, tú tienes una pertenencia, tú tienes un sello. Y sabe que en ese momento yo salí corriendo de ese lugar, porque era la misma voz de Dios que me estaba diciendo: tú eres mía. Ahora, yo me había apartado totalmente de Él, por eso Dios digo esa palabra de que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él me cuidó en ese año que yo me alejé, me fui de mi casa, me cuidó de accidentes, me cuidó de tantas cosas que si yo le contara mi vida, mi testimonio, y veo ahí la soberanía de Dios y la gracia y el amor hacia mi vida. Aún yo siendo infiel, aún siendo desagradecida a Dios, pero también entendí que fue parte del propósito de Dios para que yo le conociera de una manera diferente a la cual yo había conocido en las historias, en la escuela dominical o en los cultos, en una predicación. Fue un contacto con Dios directo. Y a partir de ahí, hermanos, Dios comienza a hacer un trato en mi vida. Y es cuando decidimos servir a Dios con todo, primeramente conocerle, y después Dios nos llama al ministerio de una manera también especial. Porque yo tengo un accidente más adelante, tengo un accidente en el cual 2 trailers me embisten y casi estoy a unos cuantos metros de caer a un barranco. Por obra milagrosa se detiene el carro. Me recoge la ambulancia, dicen es solamente un esguince. Ok, un esguince. Pero al pasar de los días comencé a sentir mis manos dormidas y de nuevo vuelvo al hospital, y mientras estoy en el hospital el médico me hace toda la serie de estudios, ya sea radiografía, resonancia, más aparte la tomografía, todo, porque querían ver el detalle de que yo seguía con mis manos dormidas. Cuando regresa el médico ya con el diagnóstico de gabinete, me dice: ¿sabes qué es lo que tienes, Rebeca? Digo: no sé qué es lo que tengo. Dice: estoy sorprendido de que solamente tengas tus manos dormidas. Dice: porque tú tienes fractura de C5, C6 y no me explico cómo es que tú estás caminando, cómo es que tú estás moviendo tus manos, porque una fractura de C5 y C6 es para que tú estés paralítica o parapléjica. En ese momento yo entendí que Dios no lo había hecho en la vida de mi hermano, no lo había hecho en la vida de mi hermana, de mi padre, pero lo había hecho en mi vida para que yo proclamara a otros que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios al cual nosotros podemos clamar en cualquier necesidad, en cualquier problema, y Él va a inclinar su oído y Él va a actuar al favor de sus hijos. Y vi la fidelidad de Dios a mi vida a pesar de ser yo infiel a Él. En la vida de Asa quiero compartir de este rey. Este rey, ¿cuántos de ustedes han participado en una carrera o han visto carreras atléticas? ¿Verdad? Yo allá en Morelia me encanta donde hacen maratones, en los cuales a veces en el maratón se inscriben pues gente mayor. Y yo una vez curiosa digo: bueno, no porque discrimine a la gente mayor, pero en un maratón pues siempre decimos: no, pues va a ganar alguien, ¿verdad? Pero el objetivo de ellos no era ganar, no era llegar en el primer lugar, sino permanecer en la carrera. ¿Sí? Hemos visto yo he visto, no sé, tal vez si usted también ha mirado, en los cuales hay noticias de deportes donde dicen: bueno, iba el corredor de aquel país y casi a unos cuantos metros de llegar a la meta se desgarra su músculo y es imposible que haya llegado a la meta. Y qué triste, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el empeño que hizo este atleta por participar en la carrera para que en cuanto llegaran unos metros no pudiera llegar. Qué feo, ¿verdad? Se ha de sentir una impotencia, decir: me faltaban unos cuantos metros y no llegué. La vida del rey Asa yo la miro así como una carrera. El rey Asa, primeramente, dice que cuando muere su padre, él sube al trueno y hacía lo bueno y lo recto delante de Dios.
tanto que mandó a Judá que buscara a Jehová, mandó a los sacerdotes que les enseñara la ley al pueblo, o sea que sacaran la Biblia, la desempolvaran y se la dieran a conocer al pueblo, a sus hijos, lo que había instituido Moisés, y se le daréis a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, gracias a eso había paz y prosperidad y tranquilidad en el reino de Judá. El reino de Judá estaba constituido por dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas dos tribus estaban constituidas por un ejército que eran 300 de una tribu y 280,000 de otra tribu. Si hacemos las cuentas, ¿cuántas son? Con un buen matemático, 580,000 soldados armados, ¿sí? Con buenas espadas, con buenos escudos, estaban preparados. Entonces, para esto viene el rey etíope, en lo cual vino y quiso invadir el reino de Judá. Pero me encanta la actitud de Asa que tiene, es de que él sabía quién estaba con él, sabía quién, al Dios que adoraba, al Dios que buscaba. Él sabía y tenía la certeza de quién estaba con él, tanto que no se intimidó al mirar a un rey que venía con un ejército de 1,000,000. Si hacemos las cuentas de 1,000,000 a 580,000, estamos fritos, ya. O sea, te van a matar. Es inminente que tu ejército chiquito de 580,000 te lo van a hacer papa, ¿cierto? Que hacemos de 1,000,000 a 580, es bastante. Pero en el corazón de Asa había una firme confianza de quién era su Dios. Y comienza Asa a hacer una oración y comienza a decir, clamó Asa y dijo: Señor, ¿quién puede contra ti? Tú puedes ayudarnos contra esta inmensa multitud que viene en contra de nosotros. A ti clamamos. Y comenzó a clamar Asa, tenía la fe, la certeza de quién estaba con él. Y Dios contestó la oración de Asa. Para que yo volviera al hogar, para que yo volviera a Cristo, volviera a sus caminos, hubo el clamor de una mujer. Y esa mujer fue mi madre. Mi madre, que a pesar de estar en duelo, no cesó de clamar por su hija. Y después platicando con ella me decía, bueno, ya no me dice, ¿verdad? Pero me decía: no me importaba si no querías vivir conmigo. No me importaba si no querías nada con la familia. Lo que me importaba era tu vida espiritual, en el lugar donde estabas, lo que estabas haciendo. Y yo clamé al Señor y yo estuve orando, yo estuve ayunando para que Dios te rescatara. Porque ya sabes, las mamás todo lo saben. Aunque nosotros digamos, es que ya no vivo con ella, no se enteran, yo no sé cómo, pero se enteran. Entonces mi mamá sabía qué amistades tenía, sabía dónde me andaba metiendo. Entonces hubo el clamor de una mujer que dijo: yo no le voy a dar por vencido algo que yo le consagré a Dios. Y ella clamó y supo quién era, quién estaba a su lado, y ese era Dios. Sí había perdido a su esposo, sí había perdido a su hija, pero ella se aferró a Dios. Es una mujer que sinceramente yo admiro mucho, porque yo le digo: eres como una palmera, mamá. Digo, porque han venido vientos, han venido tempestades y te has doblado, pero no te has roto, no te has quebrado. Siempre te devuelves. Si vienen las dificultades, si bajas, pero te sostienes. Y algo que la ha dejado y la ha sostenido es precisamente el ministerio. Ella no dejó el ministerio, ella dijo: no, yo me casé tal vez con tu padre, pero ahora estoy casada con Cristo. Yo le digo: mamá, ándale, cásate de nuevo, está joven. Pero ella dice: no, yo estoy casada con Cristo, y su pasión, su amor es servir en la iglesia. Y le digo: ok, pues es tu decisión, está bien. Pero yo admiro que ella no se dio por vencida. Ella clamó hasta ver el milagro de Dios en mi vida. Sí, entonces ahí pude ver que el clamor de mi madre fueron los resultados de que yo en ese lugar de obscuridad escuchara la voz de Dios. Y es cuando hay una frase que dice que cuando una madre ora, Dios escucha y Dios envía ángeles a donde están sus hijos y nos sacan del lugar menos propicio. Y vemos aquí dónde estamos. ¿Hubo resultados de acuerdo al clamor de Asa? Claro que hubo resultados. ¿Por qué? Porque si algo tenía Asa era un corazón recto delante de Dios. Cuando Dios le da la victoria por medio contra este ejército de 1,000,000,
viene uno de los profetas y viene a su encuentro y le dice: ¿sabes qué, Asa? Lo que has hecho ha sido bastante bien. Dios va a estar contigo si tú sigues con Él. Dios va a estar contigo si tú le sigues buscando, pero si te apartas y te olvidas, Él también se va a olvidar de ti. Era un mensaje de aliento, de decir: oh sí, voy a permanecer, pero al mismo tiempo era un mensaje de advertencia. Cuando Dios advierte, advierte. Y Asa continuó en esa disposición de esforzarse por hacer la voluntad de Dios, tanto que mandó ahora sí absolutamente a todo el pueblo a decir: quiten sus altares, quiten absolutamente todo lo que ofenda delante de Dios y vuélvanse a Dios. ¿Sí? No había enseñanza, le dijo a los sacerdotes: salgan y compartan, hablen, saquen este libro y ven y den las buenas. Los mandamientos que Dios quiere que hagamos, porque si algo se habían olvidado el pueblo de Israel era precisamente de la ley, sí, ¿verdad? Entonces dice que incluso algunos del otro reino de Israel querían volver al reino, porque era un reino que había sido prosperado. Pero en el año 35 del reinado de Asa, dice que este rey, enfrente estaba el reino de Israel, y este rey de Israel vino y fortificó una ciudad que impedía al reino de Judá salir. Y hace Asa una alianza con el rey de Siria, de Damasco, y le dice: ayúdame. Sacó los tesoros del templo, le dijo: ayúdame, ten los tesoros del templo, te los doy, pero ayúdame con que se está entreponiendo en la puerta de mi reino. Cuando llego a esta parte de la historia, yo digo: Asa, o sea, ¿te olvidaste que Dios te ayudó con 1,000,000 de soldados? ¿Te olvidaste y estás buscando el apoyo, la ayuda de un simple hombre mortal para que te ayude a quitar uno que está construyendo delante de ti? Híjole. Y fíjense como cristianos, como que seguimos a Cristo, a veces ponemos más la confianza en el hombre que en Dios. Hemos visto milagros, hemos visto maravillas, y a veces ¿a dónde acudimos primeramente? A veces al hombre. Incluso hasta en las enfermedades. Yo no tengo nada en contra de los médicos, soy enfermera. Dios me permitió terminar una carrera, soy enfermera neonatóloga. Pero yo siempre he dicho que cuando ponemos en primer lugar a Dios, Dios le va a dar la sabiduría al médico, porque a veces los médicos, bueno, no sé aquí, pero en México a veces nomás le están atinando a ver qué es lo que tiene la persona. Y cuando no hay aseguranza, pues con más razón para sacar dinero. Entonces, ¿por qué ponemos la confianza más bien en el hombre? Cuando viene una situación a mi casa, cuando viene un problema a mi casa, ¿dónde acudimos? Tal vez a la vecinita que me ayude, porque esta comadre se me metió para acá, o no sé. Buscamos otra ayuda de otro lugar, pero menos clamamos a Dios que Él va a estar al cuidado de sus hijos. Nos olvidamos totalmente de ese detalle. Eso fue en el año 36 de Asa, cuando hizo esa alianza con este rey. Y efectivamente Dios dice en el versículo número 9 del capítulo 16, dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Los ojos de Jehová recorren el día de hoy todo templo del Evangelio, para ver el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para ver si tenemos el corazón recto para con Él. ¿Cómo está su corazón? ¿Recto para con Dios? ¡Auch!, ¿verdad? Si algo he entendido es que a Dios nada podemos ocultarle. Él conoce cada pequeño detalle de nuestro corazón, cada pequeño pensamiento que tal vez nosotros decimos: no es tanto. Pero Dios lo conoce y lo examina todo. Permanecer en Cristo implica muchas cosas, hermanos.
A veces las tribulaciones son las que nos hacen volver y decir: Señor, necesito de tu apoyo, necesito de tu ayuda. Cuando vienen las adversidades es cuando venimos, pero en todo tiempo nosotros debemos que permanecer en Él. En Lucas está precisamente la parábola que el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos sobre la vid. El que permanece en la vid, ¿qué? Tiene fruto. Permanecer en mí. Y yo quiero compartir 5 puntos por los cuales debemos que permanecer, o más bien pruebas de que nosotros vamos caminando, permaneciendo en Él. Voy a decir: bueno, Becky, yo sé, yo estoy en la iglesia, sirvo en la iglesia, voy cada domingo a la iglesia y ya estoy permaneciendo en Él. Bueno, vamos a analizar nuestra vida si realmente estamos permaneciendo en Él. ¿Les parece? Pruebas que permanecemos realmente en Cristo. La prueba número 1 la encontramos en 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 3:24. Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Perdón, ¿sí es ese? Sí, por el Espíritu que nos ha. Entonces quiere decir que la obediencia a sus mandamientos es una prueba. Si nosotros pasamos esa prueba de que estamos obedeciendo todos sus mandamientos, es una prueba de que estamos caminando conforme a como Dios anhela y desea de cada uno de sus hijos. Todos sus mandamientos. Si bien la palabra se resume en 2, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero al momento del que dice y a tu prójimo, estamos también cumpliendo los demás. Porque si amo a mi prójimo, yo no le voy a robar. Si amo a mi prójimo, yo no voy a adulterar en contra de él. Si no amo a mi prójimo, no voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Guardar sus mandamientos. Y el guardar sus mandamientos no es solamente: ay, es que yo no hago ninguno de esos. Bueno, también lees sus mandamientos. Algo que yo he visto en las iglesias, no sé aquí, bueno, yo hablo de México, es de que muchas veces se ha perdido lo que es la lectura de la palabra de Dios. Y si bien es algo que es el alimento continuo del cristiano, es el ABC del cristiano: lectura de la palabra de Dios, una vida de oración y una vida de ayuno. Si no tienes ninguna de esas 3, entonces no sé de qué te estás alimentando, porque estas 3 cosas son el ABC del cristiano. ¿Cómo vamos a cumplir sus mandamientos cuando nosotros también los escudriñamos, leemos la palabra, leemos y nos estamos edificando delante de ella? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a actuar de una manera que agrada a Dios. Pero si no leemos la Biblia, ¿cuántas veces la ha leído en el año? Cuando yo tengo ese accidente, la verdad que fue el plan de Dios perfecto. Yo, a pesar de que solamente tenía mis manos dormidas, me dan incapacidad. Durante 4 meses estuve encerrada en mi casa, y en esos 4 meses yo me devoré la Biblia como jamás lo había hecho, de pasta a pasta. Encontraba cada verdad, encontraba cada versículo, brotaba de ahí, llenaba mi corazón porque estaba hambrienta de conocer a ese Dios. Si algo he entendido es de cómo vamos a dar a conocer de Dios si a veces no lo conocemos nosotros en la intimidad, no lo conocemos en su palabra. Y he visto iglesias, hermanos, que han sustituido totalmente la palabra de Dios. Hace poco en Facebook miré a un hermano de una iglesia de Estados Unidos, pero no es de aquí, es de por allá, como por Chicago, donde sube una caricatura y dice: aquí sacando una aplicación para compartirles a los niños. Yo así como que, ¿cómo? Teniendo tantos versículos de la palabra de Dios, ¿y vas a tomar una película para sacar una aplicación bíblica y dársela a los niños? Híjole, eso la verdad latigó mi corazón. Dije: ¿cómo puede ser que podamos sustituir este libro tan precioso por una película, teniendo tantas verdades en este libro? Hay países donde mueren por este libro, porque este libro te contiene vida.
Este libro sí nos dice cómo caminar la vida cristiana, pero también nos trae el consuelo, nos trae la luz, nos trae la guía, nos trae absolutamente todo. Y si lo obedecemos, estamos nosotros también caminando a la luz de Dios, a la par, a como Dios anhela que nosotros caminemos. Eso la verdad a mí me dolió el corazón. En México hace 2 años comenzamos un grupo de mujeres a leer la Biblia. Nos hemos dispuesto a leerla 2 veces por año. Comenzamos el 1 de enero y terminamos el 23 de mayo. Por 143 días estamos leyéndola. Y créanme que el primer año que lo hicimos nos llegamos a juntar 1000 mujeres de 16 países leyendo la palabra de Dios con testimonios increíbles. Gente que jamás había leído la Biblia y cada una de ellas, sus testimonios nos alentaban y decían, vamos a continuar. Y es algo que ya hemos hecho de continuo. Muchas veces decimos, es que leer 10 capítulos en un día es imposible. Bueno, ¿cuántas veces comes al día? La merienda, el desayuno, la comida, la cena y por si acaso la colación, luego se me va a bajar la glucosa, ¿no? De la misma manera, la palabra de Dios debe que ser nuestro alimento diario. Apartar unos momentos de estar en intimidad con Dios y abrir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, créanme que cada vez que yo la abro, hay una palabra, una pequeña, tan sencillo que traspasa mi corazón. Y eso es cuando tenemos el corazón dispuesto a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Y cuando estamos dispuestos a conocerle, también estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. No sustituyamos la palabra de Dios. Amén. Número 2. Primera de Juan 2:6. En ese mismo dice de la siguiente manera. El que dice que permanece en él debe andar como, ¿quién anduvo? Como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Chismeando, poniéndole peros al pastor, criticando a sus discípulos. Bueno, sí lo regañaba, ¿verdad? Pero lo hacía con amor y con paciencia. Nuestro testimonio, nuestra vida, ¿cómo es? Yo siempre le digo, Señor, mi vida está reflejando la luz de Cristo. Cuando voy en el trabajo o cuando voy por la calle, estoy reflejando la luz de Cristo en mi vida. Porque se da a identificar cuando realmente una persona tiene a Cristo en su corazón, incluso a veces hasta en el rostro, ¿verdad? Dicen, es que tú tienes algo, una alegría que vienen las dificultades y tú estás cantando y no sé por qué. Porque es la paz que Cristo da en mi vida y esa es la forma en la que nosotros podemos compartir a otros de Cristo. El que permanece en mí debe que andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, mostrando piedad, mostrando amor, mostrando bondad, misericordia a veces a la persona que menos nosotros decimos, no, es que esa persona me ha lastimado bastante. Pues ahí es donde debes demostrar la piedad, el amor, la paciencia. De esa forma, ¿cómo nosotros nos comportamos ante las demás personas? Si estamos reflejando a Cristo, estamos permaneciendo en Él, porque Él habita en nuestras vidas. Si no, bueno, podemos decirle, Señor, ayúdame en esta área donde a veces es difícil, pero me someto a ti. Me someto a esta carne para que tú hagas tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Número 3. ¿Estamos bien, hermanos? Número 3, en Primera de Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo creo que el pecado es algo en el cual luchamos todos los días de nuestras vidas. Y no diga que no. Es algo continuo. Mismo Pablo decía, o sea, este pecado que mora en mí. Pero es de presentarnos continuamente delante de Dios. Señor, tú lo examinas absolutamente todo. El salmista le decía, examíname como un hisopo. Un hisopo es un pequeño cotonete, ese que entra hasta dentro de los oídos y hasta donde nosotros vemos. Le decía el salmista, examíname como un hisopo, entra hasta donde yo no mire.
Muchas veces cuando hemos estado en tiempos de ayuno, yo le he dicho: Señor, quita las escamas de mis ojos para ver lo que hay de mí que no te agrada. Porque yo quiero permanecer contigo. A veces luchamos con el pecado, pero si nosotros dejamos, bueno, es que siempre lo hago, bueno, pero voy a tratar, voy a modificar, porque eso ya no debe de ir imperando en la vida de una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Amén. Si no, vendríamos siendo uno más como del mundo. Y el que permanece en él no debe de permanecer ¿en qué? En el pecado. Al contrario, siempre. Pero cuando lo dejamos, decimos: bueno, ya no lo vemos como un pecado, sino como un defecto. Y el pecado es pecado, no es defecto. Es que así soy yo, ya sabes. No, hay que modificar mi carácter, hay que modificar esa área. Ay, tú sabes que yo soy así de enojona. No, quita ese carácter. Deja que Dios te moldee. Cuando Dios nos quiera moldear, nos moldea y nos moldea bonito. Nos purifica, nos duele, pero sale algo bueno y sale algo hermoso. Ese es el número 3. Número 4 es el favorito mío. Primera de Juan 4:13. Le voy a pedir que me apoyen. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado, ¿de quién? De su Espíritu. El Espíritu Santo es el ser más hermoso, que al irse el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero alguien mejor viene, y ese es el Espíritu Santo. Teniendo la conciencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y hermanos, desde que el momento en el que usted abre su corazón y le dice a Cristo que lo lave, lo purifique de esos pecados, el Espíritu Santo viene y mora en su vida. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a obedecer los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a ser ejemplo con nuestras acciones, con nuestra actitud, y aún modificar aquello que no le gusta a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo es también el que nos va a ayudar a enfrentarnos incluso con pecados que han sido a veces hasta arraigados en nuestra vida. Pero es cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo continuamente en nosotros. Es el ser más hermoso que muchas veces no le tenemos en cuenta. Estamos bastante agradecidos con el Padre por el amor inagotable. Estamos tan agradecidos con el Hijo por su gracia, por derramar tanta amor y bondad en aquella cruz. Pero ¿qué tal de la comunión con el Espíritu Santo? A veces no, incluso en nuestras oraciones muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, ni le decimos: hola Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Dios, gracias Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo. Dijo: no me mencionó. Y es la tercera persona de la Trinidad, la cual vive y mora en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Se puede levantar usted un día en la mañana inconsciente que el Espíritu Santo veló durante toda la noche, y usted se levanta rápido a hacer el lunch para ir a su esposo o a sus hijos, o el muchacho agarra su mochila para irse y se olvidó totalmente de que el Espíritu Santo estaba ahí velando sus sueños, y no tuvo un momento, aunque sea para inclinar sus rodillas y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, te presento mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me guíes, quiero que tú me lleves, incluso tenga encuentros con personas en las cuales yo le pueda compartir de Cristo, porque ese es un mandato que debemos que hacer no solamente los misioneros, sino todo aquel que ha recibido de la gracia de Cristo. Hay una frase de John Piper que dice: todo un campo sin Cristo es un campo misionero, pero un campo con Cristo es un misionero de vocación. Si tú estás esperando a que alguien venga y toque y te diga: te eres llamada, estás equivocada, porque si has leído su palabra de Dios, Él dice: id, y es un mandato, no es si quieres, es id.
Y el Espíritu Santo va a decir, bueno, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, cuando buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te pone las palabras adecuadas para esa persona, y incluso hasta te pone a la persona a la cual tú vas a compartirle de Cristo. No necesitas irte hasta Jordania. Yo algo que le he dicho a Dios, le digo, mira Dios, tú has abierto puertas y es por un plan, no sé cuál tienes. Pero aún si no me permites llegar hasta Jordania, en el lugar donde yo esté, ahí voy a proclamar de Cristo. Si en la colonia que vive al lado de donde yo esté, ahí en Oaxaca, no se adora a tu Hijo Jesucristo, ahí voy a comenzar a hacer misiones. Si en la montaña aquella X no hay ahí una persona que se adora a Cristo, allí voy a ir. Proclamar a Cristo no determina una frontera, sino un lugar donde no se adora el nombre de Cristo. Si algo que debemos que estar como iglesia, y es algo que el Espíritu Santo hace, y lo dice en Apocalipsis, es de que el Espíritu y la iglesia dicen que vuelve. Pero ¿cómo va a volver a Cristo por su iglesia si aún todavía hay muchos que no han escuchado el nombre de Cristo? Una de las cosas para que nosotros adelantemos y Él venga, yo sí estoy anhelante de que Él venga. Le digo, Señor, ven, veo las situaciones, veo todo el caos que está viviéndose. Le digo, necesitamos que ya vengas. Pero Él quiere derramar de su gracia y de su amor a toda aquella persona que aún no conoce. Dice que hasta que todos, no haya en el mundo nadie que no haya escuchado el nombre de Cristo, es cuando Él va a venir. Nadie va a poder decir delante de Él, yo nunca escuché, yo nunca supe. He ahí la importancia de enviar misioneros, e incluso nosotros mismos ser en el lugar donde estamos, proclamar. Si estás en tu trabajo, ahí puedes comenzar a hacer misiones. Misiones es compartir de Cristo, y el Espíritu Santo te va a dar la gracia. Yo algo que cuando yo comencé el ministerio, yo le decía, Señor, siento que no lo voy a hacer. O sea, sí he tenido el conocimiento porque mis padres han sido pastores, pero ya una cosa es muy distinta el tú estar al frente y que tú me guíes. Y me dijo, qué bueno que te sientas incompetente. Ahora si ustedes me preguntan, oye Becky, ¿qué sientes ahora que vas a ir a Marruecos? Tengo miedo. Tengo miedo. Pero recuerdo las palabras que el mismo Espíritu Santo me dijo, qué bueno que sientas eso, porque no lo vas a hacer tú, no lo vas a hacer tus talentos, tus habilidades, lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le buscamos? ¿Cuántos pedimos dirección al Espíritu Santo? Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas, y no, esos son manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se debe que buscar todos los días. Todos los días. Cuando estuve ahí en la sierra de Oaxaca, hay bastantes endemoniados, y cada vez que yo pasaba por una calle iba hablando en lenguas, orando en lenguas, porque Huautla es un lugar bastante oprimido por el enemigo, donde, híjole, literalmente hay nahuales. No sé si ustedes han escuchado de nahuales. Son humanos que se convierten en animales. Sí existen. En los años 80, en Huautla de Jiménez, es muy conocido, usted lo puede buscar en Google, una mujer llamada María Sabina. Es una sacerdotisa chamán conocida internacionalmente. Han llegado a ir artistas como John Lennon, los Beatles, George Harrison, a buscar de esta mujer.
Incluso hay personas que viene alguien con enfermedad y como no hay un médico cerca, lo primero que hacen es llevarla con el brujo del pueblo. Y yo cuando miré virar todas esas cosas le digo, cuánta ignorancia hay, cuánta opresión del enemigo y cegando sus ojos. ¿Por qué poner la confianza en una mujer que te da unos hongos alucinógenos y que por medio de ellos vas a ser sanada porque son niños santos? Digo, cuando tenemos un Dios todopoderoso que sigue obrando y quiere mostrarse en la vida de cada uno de aquellos que están en oscuridad. Después de esta mujer, muere en los años más o menos de 86. Nace, más bien queda a cargo otra llamada Mama Julia. Ella se murió exactamente al mes que yo llegué a Huautla. Una mujer, si también la busca en internet, es una de las 13 abuelas mundiales, de 13 brujas que gobiernan el mundo en el ambiente espiritual. Búsquelo usted en Google y ahí va a aparecer Huautla de Jiménez. Son 13 mujeres. Y van personas incluso de Alemania. Me llegué a encontrar gente de mucho país. Y es un pueblo donde dices, ¿aquí qué hay de turístico? No hay nada turístico. ¿Qué hay en una montaña, en un cerro donde solamente hay puro barranco, piedras y de todo? Buscando la intervención de una bruja, de una chamana. Qué triste. Y es cuando le digo, Dios, aquí estoy. No soy perfecta, pero yo que viví en ese ambiente de adoración a la muerte, en ese ambiente donde el enemigo quiere traer oprimida a la gente, me ha dicho, por eso te hice. No que Dios lo haya llevado, más bien tu vida, a donde tú llegaste, vas a comprender la situación por la cual esta persona está viviendo. Cuando yo vuelvo a casa, algo que hizo mi mamá fue precisamente romper toda puerta, cerrar toda puerta, todo espíritu. Porque hermanos, abrimos espiritualmente puertas que no se puede usted entender. A veces, wow. Hace 8 días ministraba en la iglesia aquí en Moreno. Se acercaba una mujer y me enseñaba la foto de una de sus hermanas. Me dice, mira, mi hermana fue a África y solamente no accedió ¿cómo se dice? Cuando un hombre, al cortejo de un africano, pero le hicieron un ritual y desde que ella volvió, por haber participado en ese ritual, está como ida. Dije, abrió puertas que hay que cerrar. Un pequeño amuleto. A veces, hermanos, recibimos amuletitos o cosas pequeñas que decimos, ¿sabes qué tiene? Son cosas pequeñas que fueron dedicadas por algo. Hay un testimonio de unos médicos en los cuales ellos no podían tener hijos y el médico había ido a África precisamente y regresó con una estatuilla. Dice, yo no le vi nada ofensiva a una estatuilla, pero un día llegó un pastor y miró esa estatuilla y el Espíritu Santo le ministró y le dijo, quita esa estatuilla. ¿Sabes de qué es esa estatuilla? Dice, no sé. Dice, es la diosa de la infertilidad. Dice, teníamos 5 años mi esposo y yo que no podíamos tener hijas. Al momento que ellos tiraron, bueno, me dicen, pero es una estatua. Bueno, a veces cosas tan pequeñas son dedicadas con un fin. Una pulsera, muchas veces traen una pulserita roja, los santeros, o San Juditas no sé quién, y cada una de esas pequeñas cosas han sido consagradas, hermanos. Y es donde nosotros debemos que tener el discernimiento espiritual para ir en contra de ellos. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas nos hace abrir muchas puertas, pero también nos da la fuerza para enfrentarlas. Muchas veces el enemigo me quiso oprimir mientras yo estaba en Huautla. Yo renté en un tercer piso, en un cuartito hasta arriba, sola, y eran las 3 de la mañana, porque algo he entendido también que el enemigo trabaja en las madrugadas, de las 12 de la noche, 3 de la mañana es cuando más se hacen rituales, más se hacen todo lo que usted no se imagina.
Y a las 3 de la mañana tocaban mi puerta y yo decía, bueno, ¿quién tocó la puerta? Porque yo vivo hasta un tercer piso y no hay forma de subir. Me asomé, no había nada. Al pasar reto otra vez de nuevo. Y en ese momento abro mis ojos y había una presencia de algo ahí. Pero una noche antes yo había podido compartir con una mujer de la victoria que obtenemos cuando el Señor Jesucristo no se queda ahí en la cruz. Y al enemigo eso es algo que le ha molestado, y yo creo que hasta se retuerce cada vez que le reconocen que Él venció a la muerte levantando de esa tumba. Y trató de intimidarme en ese lugar. Y recuerdo solamente que miré una sombra grande enfrente de mi cama, una opresión bastante fuerte, pero el Espíritu Santo en ese momento vino a mi mente y lo único que hice fue: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Tú me has traído a este lugar, Señor, con un propósito, y yo sé que también es parte de mi preparación, porque allá con los musulmanes es otro ambiente también bastante fuerte. ¿Cómo puede hacer que los musulmanes sean más radicales que nosotros los cristianos? Porque cuando hay un ayuno, ellos realmente hacen un ayuno y seco totalmente, y nosotros como cristianos un ayuno a veces es una traspasada, hermanos, de un día. No, ellos son radicales. Oran 5 veces al día. Así ellos estén en el supermercado, ahí tiran su mantita y ahí están adorando hacia la mezquita y no les importa. Y nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos inclinamos a estar orando y buscando la presencia de Dios? Yo cuando comencé a ver un poco sobre la cultura y la religión de los musulmanes, le dije: wow, Dios, con razón están creciendo bastante, porque están arraigados tanto que son hasta más radicales que nosotros en cuanto al cristianismo. Porque a veces dicen que somos primos nada más porque de parte de Alá, pero si nosotros le comenzamos a hablar de Cristo, dicen no, Mahoma. Para ellos su profeta es Mahoma, pero ellos son radicales. Y nosotros los cristianos, digo, bueno, ¿por qué no somos radicales? Nos cuesta trabajo a veces permanecer en Él. ¿Cómo vamos a estar delante de Dios? Permaneciendo en sus caminos. Ya les di las pruebas de que permanecemos. ¿Cómo podemos permanecer en Él? Si algo sé, hermano, es que cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, le decimos: ayúdame, Él está presente con nosotros. Así como Asa clamó, mismo Dios dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Quiero concluir con esto. Póngase de pie. El único Dios que se pregunta: ¿acaso hay algo imposible para mí? Yo no sé qué esté pasando, qué necesidad tenga usted, qué clamor ha estado poniendo delante de Dios, pero permítame orar por usted. Porque si algo he entendido, que en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel que le vimos morir, hoy se ha hecho Señor y Rey. Y sabe que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él está ya lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad. Y sabe que, hermano, se le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre. En el puro nombre, hermano, los enfermos sanan. En el puro nombre, los muertos resucitan. En el puro nombre, cualquier necesidad que usted tenga, cualquier cosa que usted ha estado poniendo delante de Dios, Dios lo puede hacer si usted pone su confianza en ¿quién? En Él. Porque Él permanece fiel para con sus hijos.